saludamos a la audiencia en un programa más de Alimentando el Espíritu. Recuerden que estamos hablando de bendiciones y maldiciones generacionales y hoy vamos a hacer un enfoque con respecto a las bendiciones. Vamos a contestar, hacer las preguntas y contestar lo que a lo mejor muchas vidas se están preguntando. ¿Qué es una cobertura? ¿Cuándo tengo cobertura? Bueno, la cobertura es del Padre Eterno, cuando Él nos cuida. Pero ¿cuándo se produce? Cuando yo escucho su voz y soy obediente. Nosotros decimos siempre que en la obediencia está la bendición, porque su palabra lo dice. Cuando yo soy obediente y cumplo sus mandamientos y estatutos, estoy dentro de su cobertura. ¿Por qué? Porque su palabra dice para que me vaya bien. ¿Y qué es una bendición? Porque siempre hablamos de bendiciones, pero ¿qué es una bendición? Es un regalo, es un don del Padre Eterno, algo que edifica. Y en Proverbios capítulo 10, 22 dice, la bendición del Padre Eterno enriquece y no añade tristeza. ¿Hasta cuántas generaciones alcanzan las bendiciones del Padre Eterno? En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nos habla que alcanza hasta 1000 generaciones. Y vamos a leerlo en el nombre de Yeshua. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice en el nombre de Yeshua, conoce pues que Yahvé, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno quiere que nos vaya bien. El Padre Eterno no quiere la muerte del que peca, del impío, sino quiere que viva. Por eso da muchas oportunidades. Él es misericordia, pero también es fiel con aquellos que guardan sus mandamientos y sus pactos. No es de la misma manera. Como que aquel que hace lo malo le va bien y aquel que guarda sus mandamientos le va mal. No, tenemos que ver que el Padre Eterno siempre está dando oportunidades. Lo deja que ande solo según las apariencias de las personas, de la carne. Está haciendo lo correcto ante el Padre Eterno, pero según su palabra no. Por eso debemos escudriñar su palabra, debemos indagar. Y esto muchos desconocen porque no leen el Antiguo Pacto. Muchos desconocen con el Antiguo Testamento. Nosotros decimos que Yahvé es un Dios de pacto. Entonces habla de los pactos que ha hecho con la humanidad, con los hombres. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Recuerden que todo dejó escrito en su palabra. Que es la obediencia, está la bendición. Pero debemos saber cuáles son esas bendiciones. Esto está en Deuteronomio, está en Levítico. El Señor nos habla de distintas maneras a través de su palabra. Por eso yo aconsejo siempre tener una concordancia. Nosotros nos guiamos por la versión Reina Valera 1960 y ahí es donde Padre Eterno nos manda a escudriñar, por supuesto, siempre estar orando antes de leer la palabra. Señor, ¿qué me querés mostrar? Señor, ¿qué me querés decir? Quita las escamas de mis ojos y abre mis oídos espirituales para que yo pueda escuchar tu voz, para que me guíes, porque su palabra dice que Él nos guiará por el camino por el cual debemos andar. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión, sino lo que el Padre Eterno nos dice en su palabra. Recuerden que las bendiciones se generan en el plano espiritual y se manifiestan en el plano visible o físico. ¿Y cuáles hablamos de bendiciones? Aquellas bendiciones que da fruto, que es beneficioso, que es constructivo para nuestra vida. Y esto hay cosas, como decimos siempre, que son instantáneas, y esos son milagros del Padre Eterno. Y otras veces el Señor nos habla, y nosotros decimos que lo queremos todo ahora, ya, instantáneo. Y el Padre Eterno tiene un proceso, un tiempo, y nos está probando a nosotros también
si nosotros confiamos en Él o le hacemos a Él mentiroso. Porque en esa búsqueda, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos sentaditos y esperamos que el Señor nos diga algo, sino oramos, somos obedientes como Él nos dice y hacemos su voluntad, o somos pasivos y no hacemos nada. Nosotros tenemos que alcanzar esas bendiciones, orando, buscándole, escudriñando su palabra, y no solo eso, ponerlo por obra. Y así nosotros vamos a alcanzar esas bendiciones. Pero en el Salmo 23 dice, en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esas bendiciones me tienen que alcanzar. ¿Pero por qué? Porque yo soy obediente. El Padre Eterno es fiel y verdadero, lo dice su palabra. Aquellos que le aman y le buscan y le creen, el Padre Eterno cumple su promesa. Pero nosotros no nos tenemos que confiar y quedarnos estáticos, paralizados y decir, bueno, Padre Eterno ya lo prometió, ya lo va a cumplir. Y yo ando por la vida haciendo lo que a mí me parece. No, no es así. Tiene que haber un cambio de actitud una vez que uno acepta a su Hijo amado Yeshua. Tiene que haber una transformación. Si yo no andaba en una vida que no era ordenada, si hacía cosas que no eran agradables delante del Padre Eterno, tiene que haber un cambio. Y ese cambio significa la santidad. Eso es inherente a que yo estoy caminando de acuerdo a lo que el Padre Eterno me está mostrando en su palabra. Estoy cumpliendo si es una mujer casada, con su hogar, con sus hijos. Si el esposo o los hijos no son creyentes, orar por ellos, orar por su mente. Y cuando vean ese esposo y esos hijos que hay un cambio en esa mujer, sus hijos van a preguntar qué le ha sucedido a esta mujer. Y que está buscando esas bendiciones que el Padre Eterno tiene en su palabra. Lo mismo puede suceder con un hombre que ha sucedido un cambio en su vida, que ya no quiere volver o que no quiere estar de la manera que estaba porque eso no lo satisface, le hace sentir mal y se encuentra vacío. Tiene que haber un cambio de actitud. Y ahí es donde el Padre Eterno empieza a transformar primero nuestras vidas y luego nuestro entorno. Recuerden que la familia es la primera iglesia y de ahí a los demás. Tiene que haber una transformación hacia nuestros vecinos, hacia nuestro barrio, pero con alegría y con gozo. Desde que el hombre pecó, están los problemas, hay consecuencias, pero ¿cómo nosotros los enfrentamos? ¿Tomados de la mano del Padre Eterno o queriendo resolver nosotros las situaciones sin consultar al Señor? El Padre Eterno dice que nos debemos tomar de su mano y Él nos va a mostrar cómo salir de esa situación. Hay personas que quieren ayudar al Señor y nosotros no podemos ver lo que ve el Señor, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Entonces debemos confiar siempre, ciega y plenamente en el Padre Eterno, tomarnos de su mano, que Él nos va a guiar a dónde es mejor el camino por el cual debemos andar. Si estamos transitando por un proceso de enfermedad, si estamos transitando por un problema muy serio, ponerlo en las manos del Padre Eterno. También actuar nosotros, no quedarnos con los brazos cruzados como decíamos anteriormente, sino buscando esa salida. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Padre Eterno todo va a revelar, todo va a mostrar a su debido tiempo, creerle que Él no llega tarde, que Él llega a tiempo. Decíamos que aparte de Deuteronomio capítulo 7, está en Levítico 26, en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 3 al 13, y ahí enumera cuáles son las bendiciones. Vamos a ir a leer un poquito detenidamente. Levítico 26. Levítico 26 decíamos, versículos del 3 en adelante, y lo leemos en el nombre de Yeshua. Y dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto, vuestra tilla. Ahí empieza a enumerar todas las bendiciones. Si dice guardare y pusiere por obra los mandamientos que el Padre Eterno nos da.
Esto es por mandamiento perpetuo, quiere decir para siempre, no era para la antigüedad. Son promesas que están en la palabra y muchos las desconocen. Y nosotros nos tenemos que aferrar a sus promesas, creerle a Él que esa lluvia, temprana o tardía, va a llegar. Si nosotros somos obedientes, creerle a Él, creer en su palabra. Hay muchas personas que tienen infinidad de testimonios y a veces los esconden, les da vergüenza confesar, dar a conocer esos testimonios y nosotros los damos a conocer. ¿Por qué? Porque la gloria es del Señor, la gloria es de Él y no la comparte con nadie. Hay un programa aquí en la radio que se transmite los jueves a las 23 horas, donde habla de valientes, que son hermanos que han pasado por diversas situaciones. Nosotros siempre decimos que cuando uno tiene que contar todas las cosas que el Padre ha hecho en nuestras vidas, no alcanzarían los libros. Imagínense que la Biblia es una recopilación ínfima de lo que el Padre Eterno ha hecho, de que nuestro amado Yeshua ha hecho en la humanidad y sigue haciendo. Pero muchos tienen vergüenza de contar estos testimonios, por eso el programa se llama Valientes, porque esos testimonios pueden servir a otras vidas que están atravesando por diversas situaciones, para que busquen al Señor, para que se aferren a Él y que le crean que Él es fiel y verdadero. También decíamos que en Deuteronomio, en el versículo 13, dice: te pondrá Yahvé por cabeza y no por cola, y estarás encima por sobre todo, no estarás debajo, dice. Si obedecieres los mandamientos de Yahvé, tu Elohim, Yahvé, que Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y después en el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé, tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, te vendrán sobre ti todas estas cosas y estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la cobertura, ya no estamos siendo obedientes, entonces todas las cosas malas nos van a alcanzar. Pero también hay una condición de restauración. Si el alma se arrepiente, pide perdón y hay un cambio de actitud, el Padre Eterno mira desde los cielos y está en Él la potestad de perdonar. El Señor dice: tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Por eso nosotros no debemos juzgar las vidas, porque el que juzga es el Señor. Hasta el próximo programa. Shalom, bendiciones.